Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hemos comentado en diversas oportunidades que la Barrick Gold y la Unigol, que es una empresa subsidiaria de ella, es una corporación que responde, que está controlada por la ultraderecha mundial. La familia Bush tiene importantes acciones en esas empresas. Empresarios vinculados a Pinochet en Chile participan en la Barrick Gold. Gustavo Cisneros, el multimillonario venezolano, participa, hombre de la Cuarta República, como dicen los venezolanos, participa activamente en la Barrick Gold y la preside aquí en República Dominicana. Pero le decíamos también que era una empresa criminal, asesina, no solo saqueadora de recursos, contaminadora del ambiente, abusadora, explotadora, sino además criminal y asesina. Y que ya eso se había demostrado en algunas partes del mundo, especialmente en Sierra Leona, donde está establecida la Barrick Gold, explotando un gran yacimiento de oro africano, donde incluso la guardia particular de la Barrick Gold, porque tiene equipos paramilitares que traslada de un país a otro, habían producido una matanza contra la resistencia que hacían las comunidades por el deterioro que estaba provocando. Aquí ya se produjo la primera muerte, un muerto, 15 heridos, en una de las protestas organizadas por los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa frente a los abusos empresariales, el desconocimiento de los derechos laborales, la manera como Barrick Gold hace las contratas, hace los convenios con compañías contratistas para desentenderse de sus responsabilidades como empresa, y lo hace como chivo sin ley, y los trabajadores y las trabajadoras decidieron protestar y fueron bestialmente reprimidos. Eso anuncia una tragedia de continuar las cosas de esa manera. Pero ustedes deben preguntarse, ¿por qué pasa todo esto? Si bien se ha denunciado, ¿por qué no actúa la Secretaría de Trabajo, MAPFUI, que tienen incluso un origen de izquierda? Pero bueno, muchas veces los que han sido de izquierda son peores que los que no han sido cuando se meten a la derecha. Ahí está de indiferente frente a un hecho como este, de indolente. Pero eso tiene su explicación también, porque el establecimiento de la Barrick Gold aquí en la República Dominicana se hizo a la cañona con un acuerdo de cúpula política. Ese es un pacto con Leonel Fernández, de Leonel Fernández con Gustavo Cisneros, y un pacto altamente rentable para los que ejercen el poder político, no para el país. Eso fue hecho mediante soborno, y lo sabemos, y por eso incluso se aprobó sin leerse en las cámaras, con una orden del monarca, del caudillo, del nuevo caudillo, del caudillo de la posmodernidad de Leonel Fernández. Entonces, eso es lo que explica la actitud indolente del Ministerio de Trabajo y de todos los funcionarios frente a situaciones como las que se están dando. Pero yo creo que este pueblo no debe cejar, debe mantener el propósito y movilizarse para sacar a esa empresa criminal del país. En nuestro país han existido desde hace muchos tiempos los llamados abogados del dólar, abogados que favorecen a las compañías extranjeras, de eso que habló Pablo Neruda en su poema titulado El abogado del dólar. Pero existen también, han existido y existen los abogados del diablo, aquellos abogados de todo lo malo, de todo lo podrido, de todo lo malvado. Y aquí hubo figuras, y hay figuras ya de cierta edad, que representan ese tipo de abogados, como Pina Acevedo, como Vincho Castillo,
como D'Artagnan. Pero ahora hay una nueva camada de abogados y abogaduchos del narcotráfico, de la corrupción, de los delincuentes de Estado y de los delincuentes comunes, que agarran cualquier causa. Hay que decir, sí, que cada delincuente tiene su propio abogado correspondiente, de la misma calaña posiblemente. Por eso nosotros decíamos que Carlos Balcácer era el abogado de los asesinos de Orlando Martínez cuando quiso destacarse en ese juicio y recibió millones de pesos defendiendo a Paul Castro, al jefe de la operación que mató a Orlando Martínez, y no solo a Orlando Martínez, sino a muchos compañeros y compañeras luchadores y luchadoras. Luego de esto lo vimos ya, venía de la escuela de Vincho Castillo y de su oficina y de todos esos abogados del mal, y los vimos entonces metidos a abogados de narcotraficantes, en el caso Quirino, en todos los casos, en el caso Paya. Pero ahora parece que cayó en una trampa. Se metió también de abogado de Adriano Román, este que acaba de ser detectado, descubierto como el autor intelectual del atentado contra Jordi Veras, el hijo de Negro Veras, quien además atentó contra su propia esposa y además organizó otros atentados de la cárcel. Y eso lo sabían las autoridades y lo sabe Carlos Balcácer, como sabe perfectamente quiénes son los socios y los instrumentos a los cuales también él le sirvió de Adriano Román. Y precisamente ahora parece que le entregaron una cajita y esa cajita tenía una grabación. La policía se la quitó finalmente porque las circunstancias no le favorecieron. La Fiscalía de Santiago jugó un papel muy determinante, en este caso el propio Negro Vera, y ahí ha quedado hasta agarrado Carlos Balcácer con una cajita que tenía nada más y nada menos que una grabación en la que se anunciaba el intento de asesinato de Jordi Veras. Finalmente el ratón cayó en la trampa. En medio de la tragedia social haitiana, consecuencia de las penosas condiciones de vida, de sobrevivencia, del impacto del terremoto sobre esa realidad, del impacto del cólera, del impacto del huracán, surgió una protesta en Cabo Haitiano, en una accidental que sea en Cabo Haitiano, que es una ciudad muy combativa en la historia de Haití, contra la MINUSTAH, contra las tropas de ocupación. Se dice que el tema fundamental de esa protesta es acusar a la MINUSTAH del tema de traer el cólera. Eso puede estar en el ambiente, pero pienso que realmente lo que hay es una indignación acumulada, porque la intervención de los Estados Unidos en el proceso haitiano, que devino también en intervención cubierta con el manto de las Naciones Unidas y en la participación también conjunta de otros países de América Latina y de Europa, como lo es Francia, en la MINUSTAH, ha significado un agravamiento de las condiciones del pueblo haitiano, el empeoramiento de todos los males. Hay un deterioro, prácticamente se destruyó totalmente el Estado Nacional haitiano. Es una sociedad totalmente dispersada, un país ocupado, mandado por extranjeros, porque el gobierno haitiano no funciona. Y en medio de tantas dificultades y penurias, es lógico que una parte de la población esté haciendo conciencia de la necesidad de enfrentar las tropas de ocupación y recuperar el curso autónomo, autodeterminado de la sociedad haitiana. Esa posibilidad se dio cuando el triunfo electoral, la primera victoria electoral de Aristide. Aristide cometió el grave error de retornar con las tropas gringas y no se han salido jamás de Haití. Y él mismo fue condicionado, pero también ha sido víctima de esa ocupación militar. Pero lo cierto es que el pueblo haitiano no está autodeterminado, siente que le imponen una coyunda y que su situación es cada vez más
penosa, cada vez más trágica. Y naturalmente tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar y es la única posibilidad que con la ayuda de los pueblos del continente, de nuestra América, en este marco de esta ola bolivariana, martiana, de esta ola inspirada en los próceres de la independencia, pero proyectada en un presente como el que se registra en América del Sur, sobre todo, también en parte de América Central, de cambios, de transformaciones, de esfuerzos de autodeterminación. Solo así el pueblo haitiano podrá tener un futuro diferente. Lo demás que le espera es la profundización de la tragedia. Y naturalmente que ella impacta toda la isla. Por eso también estamos ya con el cólera en la República Dominicana. El cólera es una enfermedad profundamente social. Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.